Llamar a la Valeria para que pregunte. Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me ven? Sí, sí se le ve y también se le escucha. No, acá, déjenme ver una cosita de voz porque estoy muy oscuro aquí. Un ratito. Tengo que mandarle la clase que fue online de la anterior vez también y junto con esta también. Mira, vamos a ver un temote el día de hoy que ya necesito indicarles. Déjenme ver dónde está. ¿Sí ven lo que compartí? Sí, Doc. Chévere, verán, vamos a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo. Y mejor porque que quede grabada esta clase porque es algo súper importante que pueden llevarse hasta para cuando vayan al internado rotativo. Anteriormente yo les había hablado, creo que cuando hablamos de hemorragia postparto, les dije que esa era la primera causa de morbimortalidad materna prácticamente. Ahora, con todo lo que se ha hecho con el manejo activo del tercer periodo, recuerden en lo de la oxitocina, al minuto de nacer o el momento que deja de latir el cordón, la tracción, contracción de la placenta, todo eso que vimos ha hecho que disminuya y pase al segundo lugar. Y la primera causa de morbimortalidad materno-infantil, aquí es materno-neonatal, o sea, perdón, sería perinatal que abarca también el periodo hasta el nacimiento. Entonces, es los trastornos hipertensivos. Básicamente la preeclampsia. Entonces, por eso es que esto es importantísimo de hablar, importantísimo de que se comprenda cómo funciona y su tratamiento y diagnóstico oportuno para disminuir lo complejo que puede resultar tener esto, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ahí justamente, déjenme bajar esto de aquí porque no veo bien. Ustedes pueden ver en Latinoamérica las causas. Ustedes ven, por ejemplo, la hemorragia ocupa el 20,8%, pero miren ustedes que se lleva el 25,7% la morbimortalidad materna, los trastornos hipertensivos, básicamente por la preeclampsia. Entonces, ustedes pueden ver aquí todos los más altos. El aborto séptico se lleva el tercer lugar generalmente. Entonces, aquí están los tres lugares. Preeclampsia o trastornos hipertensivos, podemos decirlo. En segundo lugar, hemorragia posparto. Y en tercer lugar, como están peleándose entre el aborto séptico y obviamente problemas de obstrucción del labor, distocias de parto. Entonces, avanzando con esto, tenemos que hablar definiciones, que esta es bien importante. La hipertensión, los trastornos hipertensivos del embarazo se dividen básicamente en cuatro. Los otros son extras, pero los cuatro principales es hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica en el embarazo, preeclampsia, hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreañadida. Estos cuatro primeros son las definiciones importantes que vamos a ver el día de hoy, que es la clasificación principal. Hipertensión gestacional es aquella que se presenta cuando la paciente tiene más de 20 semanas. Esta parte es importante. Pacientes con más de 20 semanas de gestación cuya presión arterial es mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio en ausencia de otra sintomatología o signo. Vuelvo a repetir.
Hipertensión gestacional es el aumento de tensión arterial mayor o igual a 140 de sistólica, 90 de diastólica milímetros de mercurio, con o sin, no, más bien, sin otro signo o síntoma presente. Le subió la presión, pero la presión tiene que ser, que se tiene que subir pasada la semana 20. ¿Qué es la hipertensión arterial crónica? En cambio, en este caso, es presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, pero que tiene que ser su presentación o su aparecimiento es antes de la semana 20. O sea que si es que llega a la consulta de ustedes una paciente que tiene 150-100, por ejemplo, de presión arterial, y está en la semana 8, eso es hipertensión crónica. Ella ya vino con una hipertensión arterial. Entonces, ahí está la diferencia. La hipertensión gestacional era pasada la semana 20. ¿Qué pasa con la preeclampsia? La preeclampsia se le considera a pacientes que tienen tensión arterial, sí, mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Ustedes ven que hasta ahí se parecen todas. ¿Y en qué cambia? Que es pasada la semana 20, segunda cosa que es parecido a la hipertensión gestacional, pero ¿qué le hace diferente a la hipertensión gestacional? Porque tiene proteinuria positiva. Pero claro, la proteinuria positiva no es que, o sea, está con proteínas, te está indicando que la función renal está peligrando y que algo está pasando porque la proteinuria significa que ya hay un problema en órgano blanco, o sea, significa que hay algún problema sistémico que me está haciendo que tenga un problema adicional. Entonces, no es solo la hipertensión gestacional era mayor o igual a 140-90, pero sin ninguna otra sintomatología, pasada la semana 20. Aquí es, pasada la semana 20, mayor o igual a 140-90, pero con algo importante, proteinuria positiva. Y ya vamos a hablar de eso específicamente. Con o sin signos de severidad, porque hay preeclampsia leve o preeclampsia sin signos de severidad y preeclampsia severa o con signos de severidad. La hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreañadida. Esta, en cambio, es aquella paciente que tiene hipertensión crónica, o sea, que llega a la semana 8 o 9, o sea, antes de la semana 20, ya con presiones arteriales elevadas, pero adicionalmente durante su embarazo, pasada la semana 20, se complica con preeclampsia. Son cuadros complejos. Entonces, esta ha sido hipertensión crónica, arterial crónica, sobreañadida a preeclampsia. Esas son las cuatro definiciones que tienen que quedar muy claras, muy establecidas, porque así es como se divide el cuadro hipertensivo dentro del embarazo. Ahora bien, aparte tenemos extras. Por ejemplo, el síndrome de HELP. El síndrome de HELP es, bueno, una definición, no entra dentro del, bueno, entra de parte del trastornos hipertensivos del embarazo, aunque no siempre se presenta con presión alta, pero síndrome de HELP, vamos a ver, es un tema de la siguiente clase, donde significa la H de hemólisis, la E y la L de elevadas, a ver, de elevadas enzimas hepáticas, ¿sí? Y la LP de low platelets, que es baja de plaquetas. Entonces, hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y baja de plaquetas. Se le conoce como una de las microangiopatías del embarazo. Dentro de las microangiopatías del embarazo encontramos cuatro. La primera es la preeclampsia. La segunda, síndrome de HELP. La tercera, síndrome hemolítico urémico crónico. Síndrome hemolítico urémico crónico. Y la cuarta es em, púrpura trombocitopénica trombótica. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las microangiopatías? ¿Por qué microangiopatías? Porque es alteración de los vasos pequeñitos. Es una alteración que se da en el embarazo y te complica. Entonces, cuatro microangiopatías del embarazo. Preeclampsia, síndrome de HELP, púrpura trombocitopénica trombótica, no la idiopática, y cuarto, síndrome hemolítico urémico. Son complicadas las cuatro y tienen un origen medio similar. La eclampsia. La eclampsia significa preeclampsia, que ya habíamos visto que es asociado a convulsiones tónico-clónicas, porque las convulsiones de la eclampsia son tónico-clónicas. La paciente que tiene más de 140-90 milímetros de mercurio, pasada la semana 20, que tiene proteinuria y que adicionalmente de eso tiene convulsiones, tiene eclampsia. La preeclampsia típica significa que no es una preeclampsia que es de presentación habitual, de acuerdo a lo que acabo de decir, ¿sí?
¿Alguien preguntó algo? ¿No? ¿Alguien me parecía que preguntó, habló? Bueno, preeclampsia típica. La preeclampsia atípica, entonces, es aquella que no tiene la presentación regular que acabamos de ver. Es aquella que se presenta, por ejemplo, una preeclampsia típica es la preeclampsia posparto. Es rarísimo, pero puede pasar. ¿Y por qué es raro? Porque la placenta es donde se genera el problema. Ya vamos a ver. La placenta es el origen de todo. Sale la placenta cuando se da el parto o cuando se da la cesárea, se acaba el problema por lo general. Pero miren ustedes, hay veces que queda todo este cuadro inflamatorio que no se va tan del fácilmente. anexo. Y aparece la preeclampsia atípica. Por el hospital, pues. Y también Porque tenemos en lugar la preeclampsia típica que puede ser cuando se presenta antes de la semana 20. ¿Cuándo se presenta antes de la semana 20? En problemas como la mola. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en la mola completa una de las complicaciones podía ser preeclampsia? Claro, no es normal que se dé antes de la semana 20, porque ustedes saben, por definición, preeclampsia es pasada la semana 20. Entonces, esa es otra típica. Y proteinuria gestacional significa que solo tiene proteinuria, que vamos a ver qué significa tener proteinuria, y está embarazada la paciente. Tiene proteinuria, pero no tiene presión arterial, no tiene ningún síntoma ni signo. Esta es la clave prácticamente de la clase de hoy. Saben definiciones, van a poder, porque ¿Por si tienen dónde que... está en el hospital gasolina? Chicos, ahí está prendida el audio, pónganle en silencio, no sé, salió un Sebastián algo por ahí. Listo, avanzando. Entonces verán, lo que yo les decía, hipertensión En gestacional Incaurco, pues. o igual a 140-90 milímetros de mercurio por primera vez durante el embarazo. Miren ustedes, proteinuria en este caso no tiene proteinuria. La hipertensión gestacional no tiene proteinuria. Lo normal es que en estas pacientes que tengan hipertensión gestacional o que tengan preeclampsia, se tiene que normalizar la presión arterial antes de la semana 12 después del parto, o sea, 3 meses después. ¿Por qué? Porque si es que se mantiene la presión arterial más allá de los 3 meses después de dar a luz, sea que haya tenido preeclampsia, sea que haya tenido hipertensión gestacional, la paciente se vuelve Sí, porque hipertónica, ¿sí? Porfa, alguien que me dé diciendo a Sebastián y Surieta que le ponga silencio el audio. Sebastián y Surieta creo que está el audio puesto. Alguien que le mande un mensajito, porfis. Ya. Avanzando con esto. Diagnóstico final efectuado solo después del parto, prácticamente. Son posibles otros signos de preeclampsia, por ejemplo, epigastralgia o trombocitopenia para descartar. O sea, prácticamente, recuerden ustedes, esto, epigastralgia y trombocitopenia ya les voy a decir, pero básicamente en hipertensión gestacional, solo es presión arterial mayor o igual a 100. gasolina. Y que aparece, Gasolina. perdón, no es Sebastián y Surieta Loza. Chicos, háganme llamándole porfis porque están saliendo el audio de... Y yo no le puedo silenciar, si más no me equivoco. Listo. Esta parte es bien importante. Entramos a lo que tiene que ver con preeclampsia. Yo les había dicho que es mayor a 140-90 después de la semana 20, mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, mayor a la semana 20 más proteinuria. ¿Qué significa proteinuria? Proteinuria, lo mejor sería tener una proteinuria de 24 horas, donde tenemos más de 300 miligramos de 24 horas. Está hecho el diagnóstico. Con más de 300 miligramos de 24 horas, diagnóstico. Ya está, eso significa proteinuria. Ahora, también puede ser con más de una tirilla, más de una tirilla, más de una cruz en la tirilla reactiva. Para que aquí no se hagan lío, y vayan a notar, aquí son dos cruces. Antiguamente era solo una cruz. Entonces aquí es más de un, o sea, lo que se está indicando es que es más de una cruz. O sea, estamos hablando de mejor que ustedes tengan indicado que sean dos cruces. A partir de dos cruces de la tirilla reactiva, que ustedes es lo que más van a utilizar. Van a estar en las emergencias y van a tener que utilizar la tirilla, la paciente orina y se van a dar cuenta. Si tiene dos cruces de proteinuria, estamos hablando que es algo así como 100 miligramos en ese momento en esa orina. Entonces eso ya significa positivo. O que tengas un índice proteína creatinina
de más de 0,26. Índice proteína creatinina de 0,26. Esto se hace con sangre. Entonces, esto sí se hace, por ejemplo, en los hospitales privados y públicos se podría hacer. Entonces, no necesita tener los tres parámetros. Esto es importante. Uno de los tres. Yo generalmente les mando a hacer proteinuria de 24 horas, que cojan la muestra de orina en un botellón de tesalia, se coge la primera orina de la mañana, se desecha del día que coges, se comienza desde la segunda orina y terminas con la primera orina de la mañana del siguiente día y llevas todo eso al laboratorio y hace un análisis. Eso es lo mejor y ahí si es que te sale más de 300 miligramos en 24 horas, ya es positivo. Si no, si tienes los otros dos parámetros, que la tirilla reactiva, tener a partir de 2 cruces ya es positivo. Y el índice de proteína creatinina de más de 0,26. Bien, eso es el criterio de preeclampsia. Ahora bien, ¿cómo dividimos preeclampsia leve y preeclampsia con criterios de severidad? La preeclampsia severa, para hablar de preeclampsia severa, se tiene que tener cualquiera de estos criterios. Primero, tensión arterial mayor o igual a 160-110 milímetros de mercurio. Presión arterial mayor o igual a 160-110 milímetros de mercurio. O que tenga prácticamente esto al segundo de aquí les puse en interrogación, porque todavía hay libros, hay artículos que generan un poco de controversia donde se dice que tener más de 6 gramos, inclusive muchas veces te decían proteinuria, y desde hace unos 10 años atrás la proteinuria dejó de ser un criterio de severidad, de preeclampsia, o sea, criterio de severidad de la proteinuria. Así que este de aquí, el segundo, la proteinuria, no está dentro de los parámetros. Les puse porque todavía por ahí veo tablas que se mantienen y por eso les puse aquí con un interrogante. A esta hay que quitarle. Entonces, en criterios de severidad, la tensión arterial mayor o igual a 160-110 sí ocupa. Creatinina sérica mayor a 1,2 miligramos sobre decilitro también aplica. Ese es el segundo criterio de severidad. Tercer criterio de severidad, plaquetas menores a 100.000 por milímetro cúbico. Este también es importante. Siguiente, hemólisis microangiopática. Y eso nos podemos dar cuenta por un aumento de la LDH más de 600. No está aquí, pero anótenle, más de 600 miligramos sobre decilitro. Otro criterio de severidad, elevación de la ALT o AST mayor, 2 veces el valor normal. Digamos que normalmente el valor es hasta 30, inclusive menos, es 15 en algunos casos. O sea que nosotros tendríamos que de 30 para arriba probablemente, o inclusive 40 dependiendo del laboratorio. Pero lo que ustedes tienen que saber es que la elevación de las enzimas de la SGOT y SGPT o ALT o AST, que son lo mismo, es un criterio de severidad. Síntomas vasomotores, criterio de severidad. ¿Y cuáles son los síntomas vasomotores? Esto es importante. Cefalea holocraniana, que la paciente te dice que es como dolor como en casco, como opresivo, es importantísimo. Primero, síntoma vasomotor. Segundo, escotomas centellantes. Le preguntas a la paciente, ¿estás viendo como lucecitas? Si está viendo como lucecitas, escotomas. Tercero, tinnitus. ¿Qué significa? Sonidos como pitidos en el oído. Estos tres son los criterios, los síntomas vasomotores. ¿Tiene que tener los tres para decir que tiene síntomas vasomotores? No, tiene que tener uno de los tres. Con uno de los tres ya es suficiente. Siguiente, epigastralgia resistente, que tiene problemas, dolor o un ardor en la boca del estómago. Eso te estaría indicando un problema hepático. Por ejemplo, la posible ruptura de la cápsula de Gleason. Hay que tener cuidado. Por eso, chicos y chicas, cuando ustedes valoren una paciente embarazada y les diga, estoy como con gastritis, tómenle en la presión arterial. Porque si es que generalmente muchas veces se llega por una epigastralgia, a darte cuenta que está con un cuadro de hipertensión. Y si es que está con hipertensión y está con epigastralgia, ya es criterio de severidad. Y aquí quiero ser enfático en algo. ¿Se acuerdan que preeclampsia significaba tensión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio más proteinuria? Ahora bien, sin proteinuria, ¿puede haber preeclampsia? La respuesta es sí. De acuerdo a las guías americanas, te recomiendan que si es que tienes presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, más de la semana 20, sin proteinuria, pero tienes síntomas vasomotores o cualquiera de los signos que están viendo en pantalla de severidad, ya es preeclampsia severa, independientemente que no tenga o tenga proteinuria.
Cuidado con eso, eso es importante que sepan. Así, eso es un criterio actual que se está manejando. Además de estos criterios de severidad, aumentaron otro, edema pulmonar. Edema pulmonar es otro criterio de severidad. Y tienen otro más. Se está volviendo en España a los criterios de daño de órgano blanco. ¿Cuál es el daño de órgano blanco? En este caso sería el bebé. Si es que hay restricción de crecimiento intrauterino, ya es un criterio de severidad. O sea, puedes tener todo esto normal, no tienes plaquetas bajas, la creatinina está bien, la tensión arterial está entre 140 a 90 milímetros de mercurio hasta menos de 160 a 110. Todo esto tienes negativo, pero tienes un bebé, un feto que está con restricción de crecimiento, ya se considera como signo de severidad y ya le tienes que categorizar a esa preeclampsia como preeclampsia con signos de severidad. ¿Y por qué es importante categorizarle? Por el tratamiento. Porque la preeclampsia leve puedes esperar hasta el final del embarazo, hasta que termine las 37, 38 semanas. Pero la preeclampsia severa no. La preeclampsia severa tienes que terminar con el embarazo lo más rápido posible. Déjame una cosita. Listo. Avanzando con esto, entonces ya que saben, con cualquiera de estos ya es un signo de severidad, ustedes pueden ver aquí otra tablita en la que pueden ver sin severidad y con severidad. Miren, presión arterial diastólica menor a 100 milímetros de mercurio y aquí en cambio de 110 milímetros de mercurio o más. Proteinuria. ¿Se acuerdan que les decía? Que les pongo en interrogante porque la proteinuria no sigue siendo criterio de severidad. La cefalea en severidad no hay, en la severa sí. Los trastornos visuales, los escotomas, no hay en la que tiene en la severa, pero sí hay en las con signos de severidad. El dolor abdomen superior, estamos hablando de la epigastralgia, no hay, acá sí hay. Oliguria, que se traduce, ¿se acuerdan? En la creatinina mayor a 1,2 te puede dar problemas de oliguria. Ya se ven los criterios de severidad que obviamente aquí está elevada la creatinina sérica, trombocitopenia, severa severidad, elevación de enzimas hemáticas severa severa, restricción de crecimiento fetal, ya les dije y edema pulmonar. Miren, aquí está, me faltan aquí los síntomas vasomotores. Entonces, eclampsia, el síndrome de Helm, eso ya que les dije, vamos a avanzar con los factores de riesgo. Factores de riesgo de la preeclampsia. Dentro de los factores de riesgo, hay factores de riesgo que son más relacionados y factores de riesgo que son menos relacionados. La nuliparidad. La nuliparidad se conoce como un factor de riesgo para preeclampsia. Pacientes mayores de 40 años, pacientes de etnia negra, historia familiar, te da un alto porcentaje. Enfermedad renal crónica, 20 a 1, ups. Hipertensión arterial, que tenga la paciente. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, diabetes mellitus, embarazo múltiple, índice de masa corporal mayor a 35. Desnutrición también, o sea, aquí puede haber índices de masa corporal menores a 18. Y también la edad menores de 18 años, embarazos menores de 18 años también es un factor de riesgo. Entonces, eso es importante porque hay factores de riesgo que son muy fuertes, como el embarazo múltiple, como la hipertensión arterial, como el tener síndromes autoinmunes, como anticuerpos antifosfolípido, como lupus eritematoso sistémico, que son factores mucho más fuertes y con eso hay que hacer algo. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿cuáles las teorías? ¿Por qué teorías? Porque todavía no se sabe ciencia cierta. Lo que se sabe es que hay una em, alteración de la placentación. Es prácticamente un problema vascular, ¿sí? Una endoteliosis. Endoteliosis sería la palabra final de la causa que te puede dar preeclampsia. Pero lo que puede pasar, está pasando, es que hay un daño, más bien una alteración cuando se están formando los vasos placentarios y cuando hay esta infiltración de la placenta dentro de la decidua. Lo que pasa es que ustedes acuérdense que los vasos espirales, que son los más chiquititos del útero, tienen que conectarse a los vasos placentarios. Cuando esto ocurre, en las primeras semanas, los vasos del sincitio trofoblasto le llega a obliterar, se le va cubriéndole a los vasos espirales para que sea una pequeña cantidad de sangre que pase, porque si es que esto pasaría, se podría inundar de sangre el blastocisto y se muere. O sea, esto es algo que normalmente pasa.
cuando está invadiendo el cincito, trofoblasto y el cito para formar la placenta, están invadiendo los vasos espirales y tiene que pasar sangre de la mamá al bebé. Entonces, lo que pasa es que pasada la semana 9, de lo que estaba obliterado, de lo que estaba tapado los vasos, por apoptosis empieza a abrirse, abrirse, abrirse y otra vez a repermeabilizarse. Pero no solo que se repermeabilizan los vasos espirales uterinos, sino que con la invasión del trofoblasto, el endotelio vascular de las arterias espirales se transforma, se vuelven unas células diferentes, se pierde un poco la resistencia de estos vasos, no son como los típicos vasos arteriales que tienen buena resistencia, sino que tienen baja resistencia. Eso pasa en un embarazo normal. ¿Qué es lo que pasa en la preeclampsia? En la preeclampsia no hay una buena invasión trofoblástica y no solo que no hay una invasión buena trofoblástica, sino que cuando se tiene que repermeabilizar entre las 9 y las 12, o sea, abrirse nuevamente la luz de los vasos, no se repermeabiliza de manera adecuada y queda como unos espacios pequeñitos que te generan hipoxia. Y la hipoxia te genera un juego de los factores conocidos como factores angiogénicos y antiangiogénicos. Además de que aumentan factores de crecimiento de transformación tipo beta, está la endotelina, está el tromboxano, toda la vía de la inflamación se aumenta porque se convierte en un cuadro inflamatorio y tengo aumento de sustancias que son vasoconstrictoras, como la angiotensina 2, como la endotelina, disminuye el óxido nítrico y hay factores que te ayudan a formación de vasos, que son el factor de crecimiento del endotelio vascular como el factor de crecimiento placentario y además del factor de crecimiento tipo beta. Vuelvo a repetir. Factor de crecimiento tipo beta, factor de crecimiento del endotelio vascular y factor de crecimiento placentario. Estos están ayudando a que se formen más vasos sanguíneos para que la placenta se forme de manera adecuada. Durante la preeclampsia, con esta invasión anormal, con esta hipoxia normal, hay una disminución de los factores angiogénicos y aumentan los antiangiogénicos, los que evitan que se formen vasos. Son dos, FLT1, ¿sí? FLT1. Sí, y también la endoglina. Son dos antiangiogénicos factores importantes. Las endoglinas y la FLT1. Estas lo que hacen es ayudar a bloquear a los factores angiogénicos. Normalmente sí tiene que pasar eso, pero en una cantidad normal y para que haya una estabilidad contra factores angiogénicos y antiangiogénicos. Pero cuando hay preeclampsia, a la final los factores antiangiogénicos, los que son en contra de formar vasos sanguíneos, aumentan mucho y todo esto me va a generar un problema que me va a pasar factura en el embarazo después, porque generas un problema de hipoxia crónica, tenemos problemas de sustancias vasoconstrictoras que van a viajar a todo el cuerpo y van a generarte problemas en el bebé como restricción de crecimiento, problemas renales, problemas hepáticos, problemas cerebrales inclusive. Entonces la mamá ya empieza con problemas de ya alteración de la presión arterial. Entonces miren lo que yo les decía, las arterias espirales normalmente tienen que recambiar sus células endoteliales, se cambian esas células endoteliales y hay una repermeabilización. Pero miren ustedes, en las células espirales prácticamente de la preeclampsia hay un problema porque hay una repermeabilización inadecuada. Todavía hay zonas que se encuentran medio obliteradas por prácticamente por el trofoblasto y se da un cuadro prácticamente inflamatorio. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí, miren ustedes, se empieza a dar una permeabilización inadecuada. Las células endoteliales prácticamente que se encuentran en estas zonas no se generan de manera adecuada. Miren, aquí hay una disrupción, no tenemos células endoteliales que han sido transformadas. Esto me va a generar que haya un problema de los vasos. Y esa es la principal causa, prácticamente el problema es en la placentación, en resumidas cuentas. Entonces, dentro de esto, antes del manejo, ¿cómo puedo prevenir la preeclampsia? Porque el diagnóstico ya sabemos, presión arterial mayor o igual a 140/90, con dos tomas, de esa parte no les dije, tienen que ser separadas de 6 horas, por lo menos entre una toma de presión arterial y otra. Son dos tomas de presión arterial más proteinuria, que eso sí les dije cómo tenemos que sacar la proteinuria. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos prevenir esto? La prevención,
Uno es haciendo, en el primer trimestre, ¿se acuerdan en el eco de las cromosomopatías? Yo les había dicho que se hace un estudio de la resistencia de las arterias uterinas. Entonces, cuando en el primer trimestre, por la placentación, por todo lo que les acabé de explicar, el ecografista le hace los estudios de las arterias uterinas y ve cómo está esa resistencia y sale alterada, ya es un parámetro de que esa paciente a largo plazo me va a generar un problema. Puede generarte preeclampsia. Y ya les voy a decir qué es lo que hay que hacer con estas pacientes. En el segundo trimestre del embarazo puedo hacer los factores angiogénicos y antiangiogénicos, lo que les acabo de decir, FLT1 y la endoglina CB. Si es que estas están muy elevadas, podemos tener un factor pronóstico de que nos puede pasar una preeclampsia después. Entonces, el problema es el costo. En la parte pública no te hacen factores angiogénicos ni antiangiogénicos. Sería el éxito. Nosotros en la parte privada sí mandamos a hacer, es un examen costoso, pero se lo manda a hacer. Entonces, en el primer trimestre las arterias uterinas, en el segundo trimestre los factores antiangiogénicos. Ahora, ¿qué pasa si no tienes dinero? La paciente no tiene dinero suficiente para hacerte factores angiogénicos. El eco del primer trimestre, sea como sea, es algo barato en relación a los exámenes. Pero si no nos manejamos con los factores de riesgo, ¿cuáles de riesgo más fuertes? Básicamente, el tener embarazos múltiples, el tener enfermedades autoinmunes, el tener hipertensión crónica, haber tenido preeclampsia en el anterior embarazo, el tener nefropatía. Entonces, si ya tengo factores de riesgo alterados, ya me está indicando la evidencia que yo debería iniciar con algo. ¿Con qué? Ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico prácticamente es la aspirina de 150 miligramos. La dosis recomendada actual es 150 miligramos preventivo, que se lo da entre la semana 14, entre la 12 prácticamente, entre la 12, 14 hasta la 24 para iniciar. Si pasa de la semana 24 y tú quieres darle ácido acetil salicílico, no le va a servir como de prevención. ¿Por qué le previene? Acuérdense que el ácido tranexámico, el ácido acetil salicílico es un adhesivo de plaquetas. O sea, prácticamente lo que yo tengo aquí es que inhibe las plaquetas y por ende inhibe el tromboxano también. Y el tromboxano está metido en todo lo que tiene que ver con la placentación anormal. ¿Se acuerdan que les dije el cuadro inflamatorio que se da? El momento que tú das ácido acetil salicílico, mejoras la perfusión útero-placentaria y estás inhibiendo al tromboxano. Entonces es una buena medida para prevenir en lo que más se pueda, porque hay pacientes que sea como sea, van a tener preeclampsia, pero lo que hace el ácido acetil salicílico de 150 miligramos de la dosis, acordarás, lo que te hace es mejorarte todo este proceso inicial y te ayuda para evitar embarazos o que te prolongue el aparecimiento de la preeclampsia. Prolongue preeclampsia, ¿no? Que te va a prolongar el aparecimiento o te evita la preeclampsia. Va muy bien cuando se toma desde antes. Obviamente, si yo tuve una paciente con preeclampsia en el anterior embarazo, tengo una hipertensión crónica, yo no voy a esperar a hacer el eco del primer trimestre. Yo ya le doy desde el primer trimestre, desde las primeras semanas y ya le doy, no hay problema. Y le mantengo hasta qué semana, hasta la semana 36. Se debe dar ácido acetil salicílico de 150 miligramos hasta la semana 36. Es el único factor importante preventivo en la actualidad. Por ahí hablan del aspartato, de la arginina, del calcio. El calcio se ha visto de que sí, te ayuda, pero en pacientes que tienen déficit de calcio. Si el calcio de la paciente está bien, darle calcio para prevenir preeclampsia no sirve. Ejercicio y dieta. Ayuda un poco para mantener los parámetros de presión arterial más bajos o controlados, pero no es un factor preventivo como es el ácido acetilsalicílico. Entonces, el mayor efecto importante de protección, de prevención, es utilizar ácido acetilsalicílico de 150 miligramos hasta la semana 36. ¿Está entendido? ¿Cómo puedo prevenir entonces viendo factores de riesgo? Dos, haciéndole un eco del primer trimestre en el que se vea cómo está en la resistencia de las arterias uterinas y en el peor de los escenarios, en el segundo trimestre tengo factores antiangiogénicos que nos pueden ayudar. Si no,
la paciente no tiene dinero, manejo con factores de riesgo y le doy ácido acetil salicílico para prevenir. Ahora bien, vamos con el manejo de la preeclampsia. ¿Cómo vas a manejar? Lo primero es prevenir convulsiones, o sea, prevenir la eclampsia. Segundo, madurar los pulmones del bebé, porque probablemente ese bebé vaya a terminar rápido. Aquí les quiero decir algo, y es pregunta de examen inclusive de posgrados. ¿Cuál es el tratamiento de la preeclampsia? Terminar el embarazo. O sea, el tratamiento definitivo del embarazo significa, de la preeclampsia, es terminar el embarazo. Sí, esto ayuda a prevenir las convulsiones, a madurar los pulmones, a hacer neuroprotección, a tratar la hipertensión arterial, pero realmente lo que se necesita es finalizar el embarazo. Ahora bien, por eso es que tengo preeclampsia severa y o preeclampsia con criterios de severidad y preeclampsia leve. A la preeclampsia leve, que solo tiene presión arterial mayor o igual a 160/90, que tiene proteinuria positiva, más de la semana 20, y no tiene nada más, le espero hasta el final del embarazo, hasta la 37 por lo menos, o 38 que termine el embarazo de manera natural. Pero si es que yo tengo con criterios de severidad, ya se convierte en preeclampsia severa y esa preeclampsia va a terminarse máximo, puedo esperar maduración pulmonar fetal. Se ha estado estudiando criterios o artículos para poder hacer un manejo conservador de la preeclampsia severa. Pero tener una preeclampsia severa, cuidándole y manteniéndole solo para que hasta el bebito crezca, puede ser una bomba de tiempo, porque cualquier momento se puede complicar la preeclampsia. Entonces, ¿cómo prevengo las convulsiones? Las convulsiones se previene con el sulfato de magnesio. Tercera función del sulfato de magnesio. ¿Se acuerdan que servía como para prevenir amenaza de parto prematuro? También servía para qué? Les servía como para hacer neuroprotección y en este caso sirve para generarte que se eviten las convulsiones y para tratar las convulsiones. Porque si le da convulsiones, el fenobarbital, cualquier otro que quieran utilizar, benzodiazepinas, no les va a ir bien, o barbitúricos, no les va a ir bien para las convulsiones porque para la convulsión se necesita sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es diferente el tratamiento para la preeclampsia como para la eclampsia. Si es que es prevención de la eclampsia, o sea, tiene preeclampsia severa, y aquí quiero hacer un paréntesis, en la preeclampsia leve no hago nada, solo voy vigilando, voy haciendo exámenes hasta que llegue a las 37 o 38 semanas. Pero en la preeclampsia severa yo ya tengo que hacer prevención de convulsiones. Entonces, se hace una impregnación con 4 gramos de sulfato de magnesio. Coloco en la paciente 4 gramos en la emergencia en 20 minutos. ¿Por qué en 20 minutos y no en media hora? ¿Por qué no en una hora? ¿Por qué se hace la impregnación en 20 minutos? Porque 20 minutos tarda el magnesio en llegar a nivel sérico a tratamiento, a dosis terapéutica. O sea, ejerce su efecto terapéutico una vez que el momento de colocar 4 gramos de sulfato de magnesio en 20 minutos llega a ese umbral terapéutico. Es por eso que se coloca en 20, no menos, no más. Esa es la impregnación, pero luego se mantiene con 1 gramo por hora. Tienes que hacerle por bomba y aquí hay que tener cuidado lo siguiente. Ustedes que van a ser internos rotativos y van a estar con las pacientes. Se evalúa 3 parámetros: respiración, se observa ROTS, que son los reflejos osteotendinosos, y se observa la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio a dosis altas te puede generar depresión respiratoria, alteración nerviosa, como por ejemplo que te disminuye todo lo que tiene que ver con los reflejos, y te puede dar también un problema urinario, porque eso hay que hacer diuresis horaria, porque puede generar un problema a nivel de la función renal. Normalmente en los hospitales tenemos magnesemias, pero en los hospitales públicos es bien complicado por tema de costos. Pero normalmente para estar evitando y que los internos estén ahí pobres cada 30 minutos anotando o cada hora anotando ROTS, frecuencia respiratoria y diuresis, porque la diuresis no puede bajar de 30 ml por hora, esto es importante, no menos de 30 ml hora para decir que está bien. Nosotros hacemos magnesemias cada 6 o cada 4 a 6 horas. Para que un magnesio esté en valores terapéuticos es entre 6 a 8 miligramos sobre decilitro. De 6 a 8 miligramos sobre decilitro.
Si yo tengo valores que sobrepasan los 12, ya tengo alteraciones de reflejos. Y con 30 miligramos sobre decilitro ya puede haber depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio. Entonces, por eso es importante que se haga un seguimiento adecuado. Recuerden, ROTS, que tiene que estar siempre los reflejos adecuados, la frecuencia respiratoria bien y la diuresis horaria. Eso hago con la paciente que está con 1 gramo por hora y pues le tengo que retirar en algún momento, no, se termina de usar el sulfato de magnesio cuando nace el bebé. Inclusive no se lo saca inmediatamente. Se recomienda en pacientes con preeclampsia severa, porque a la leve no le ponías esto, en la preeclampsia leve le ponías, perdón, en la preeclampsia severa se le coloca sulfato de magnesio y se retira 24 horas después de haber dado a luz. Esto es importante. 24 horas después de haber dado a luz, sin que nos descuidemos y no le hagamos previamente un chequeo para ver si es que no tiene síntomas todavía o signos relacionados con la preeclampsia, porque si no se tendría que tener otras 24 horas más y vas evaluando. Entonces, esto con el sulfato de magnesio, las pacientes tienen que estar con sonda. Con la impregnación no le colocan sonda, pero ya para el mantenimiento a las pacientes ya se les coloca sonda. eh, Porque tiene que estarse vigilando la diuresis, es importante. Ahora, bien, dentro de esto, dentro de lo que tiene que ver con el sulfato de magnesio, si es que la paciente se está complicando un poquito porque le estás dando mucho sulfato de magnesio y se está intoxicando con sulfato de magnesio, hay un medicamento que bloquea la acción del sulfato de magnesio y es el antídoto del sulfato de magnesio, que se llama gluconato de calcio. Gluconato de calcio, que en el caso que le dé a la paciente que tengamos alteración de la diuresis, que tengamos alteración de los ROS, porque lo que te hace es depresión y que te haga un problema respiratorio, se le coloca, en este caso es, déjenme acordar, es un miligramo de gluconato de calcio se le coloca a la paciente para que sea el antídoto. Esta es pregunta de examen y es muy importante que sepan. El gluconato de calcio es el antídoto del sulfato de magnesio. Ver una cosita. Listo. Ahora bien, si la paciente tiene que eclampsia, o sea, ya tuvo las convulsiones. Estas convulsiones tónico-clónicas. Ya tiene convulsiones, ya se convierte en eclampsia y ahí cambia la dosis. La impregnación son 6 gramos en 20 minutos y el mantenimiento 2 gramos por hora. Obviamente tenemos que estarle vigilando todo lo que les había dicho anteriormente para que esta paciente no se nos complique con lo que tiene que ver con el sulfato de magnesio. ¿Cuál es la acción del sulfato de magnesio? ¿Cómo actúa el sulfato de magnesio? Porque inhibe a los receptores N-metil de aspartato. Y al inhibir los receptores de N-metil de aspartato, te inhibe la vía excitatoria de la parte nerviosa. Entonces baja el glutamato y al disminuir el efecto del glutamato, baja el efecto excitatorio, se deprime todo y la paciente no le va a dar convulsiones. Pero vuelvo a repetir, si es que le dio convulsiones, igual le trato como eclampsia y la dosis va a ser mayor. Entonces, el estudio que hasta ahora, imagínense, es un estudio del 2006, pero el estudio MACPI es el que te avala en la actualidad y te dice que el mejor tratamiento para prevenir y para tratar las convulsiones en el embarazo relacionadas con la preeclampsia severa es el sulfato de magnesio. Así que por eso es que seguimos utilizando. Entonces, además de que acuérdense que el sulfato de magnesio, además de ayudarte en la prevención de las convulsiones, también te sirve como para neuroprotección. Entonces ayudamos también a esto, sabiendo de que los bebés de preeclampsia severa probablemente terminen 48 horas después de que termine su embarazo prácticamente, o sea, de que termine, perdón, su maduración pulmonar fetal.
Porque máximo te dice la evidencia, oye, espérale 48 horas, maduras los pulmones y luego acuérdense, 24 horas después de la última dosis de betametasona, en el caso que se utilice betametasona, ustedes podrían estar sacando a este bebé. Para pacientes con parto inmediato, que tenga que ser justo menor o igual a las 31,6 semanas, se da sulfato de magnesio, ya saben, para prevenir convulsiones. La maduración pulmonar fetal. La maduración pulmonar fetal, ustedes saben que están maduros desde la 24 hasta las 34, o sea, desde las 24 hasta las 34 se puede hacer maduración pulmonar fetal. De las 24 a las 34. Pero si es que el bebé, su preeclampsia de la paciente, me parece antes de la semana 34, yo tengo que poner maduración pulmonar fetal, betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Eso ya saben ustedes. Aquí está. Justo lo que yo les decía, miren, este es la betametasona, que generalmente viene de 6 miligramos. En este caso, si es que viene de 6 miligramos, utilizamos 2, porque la dosis es 12 miligramos cada 24 horas. Pero si es que les viene de 4 miligramos, son 3 ampollas. El problema de que nazcan los bebés prematuros es que tienen relación con 3 cosas importantes, acuérdense. Síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, que puede haber también enterocolitis necrotizante y hemorragia intraventricular. Las 3 condiciones de los, de los que están, em, de los pretérminos, prematuros, perdón. Obviamente, el momento que tengo a la paciente que le doy corticoides, estoy mejorando el síndrome de estrés respiratorio, reduzco la ventilación, el uso de ventilación mecánica, es súper bueno. Entonces, los efectos corticoides también van a van a ayudar a la hemorragia intraventricular, a la enterocolitis necrotizante, a la mortalidad neonatal y a la sepsis temprana. O sea, buenísimo que utilicemos esto. Entonces, hasta aquí, ¿qué he estado haciendo? Uno, prevención de convulsiones con sulfato de magnesio, que también te sirve para tratar las convulsiones. Dos, neuroprotección. Tres, maduración pulmonar fetal. Y vamos al punto más importante, porque yo les cuento algo. Lo más importante es parar esas cifras tensionales elevadas. Las pacientes con preeclampsia no se mueren por la convulsión, no es una epilepsia. En epilepsia tú puedes tener un estatus epiléptico donde se queda un montón de tiempo y puede haber muerte cerebral. En la paciente que tiene preeclampsia, no. ¿Por qué? Porque tienen que saber ustedes que las convulsiones tónico-clónicas que se presentan en la eclampsia son autolimitadas, se van solas. Lo que yo tengo que tenerle miedo es a la hipertensión, lo que le mata. ¿Cuál es la principal causa de muerte materna por preeclampsia? ¿Saben cuál es? Es la hemorragia, el accidente cerebrovascular hemorrágico. Accidente cerebro o enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Es la principal causa de muerte en las pacientes. Llegan fatal, con hemorragias intracerebrales fatales. Entonces, eso es la principal causa de muerte materna. El cuadro de un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Y en los bebés, la principal causa de muerte en la preeclampsia es el desprendimiento normoplacentario. Eso es lo que generalmente suele provocar. Y obviamente la prematuridad. Entonces, tenemos que en la hipertensión arterial dividir en 2 cosas importantes. Una cosa es tratar los picos o una hipertensión crónica en el embarazo y otra es tratar cuando pasa de 160 a 110. Ese es el manejo agudo. No pueden dejar que pase la presión arterial de 160 a 110 porque las mamás están haciendo cita ya mismo con San Pedro porque se puede morir por la presión arterial. Si es que yo tengo presiones arteriales menores a 160 a 110 y la paciente no es hipertensa crónica, no se recomienda dar antihipertensivo porque tapa el cuadro, porque no sabes a cualquier momento que te pudo dar un 160 a 110 y ya no sería una preeclampsia leve, se transformaría en una preeclampsia con criterios de severidad y yo tendría que utilizar medicación. Entonces, por eso es que no se acostumbra a menos que tenga picos mayores de que lleguen a 100 de diastólica, no de 110, porque todavía 110 y a 110 ya es severo, pero que no, que lleguen a tipo 100 y está haciendo esos picos, se puede dar antihipertensivos. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de hipertensiones agudas de 160 a 110, se utiliza protocolo de hidralazina
protocolo de nifedipina o protocolo de labetalol. Entonces, aquí más bien, nosotros en Ecuador utilizamos hidralacina y actualmente también labetalol, pero siempre se utilizaba más hidralacina, que es un vasodilatador potente. ¿Cómo utilizas? La dosis es de 30 miligramos máximo en un solo día. Y das 5 o 10 miligramos cada 20 a 40 minutos tomándole la presión. O sea, tienes 160, 110, se pone protocolo de hidralacina. ¿Cuál es el protocolo? 10 o 5 miligramos iniciales, valoras, es así, se pone intravenoso, se valora entre 20 a 40 minutos. Si sigue habiendo presión de 160, 110 milímetros de mercurio, o sea, 160, 110, vuelvo a colocar otra dosis. En este caso sería de 10 miligramos. Y luego puedo volver a colocar una tercera dosis, porque no me puedo pasar de 30 miligramos en ese tiempo, en las 24 horas. Si es que sigue, a pesar de que le colocas, que sí me ha pasado con pacientes más que nada cuando estaba haciendo prácticas, que no te bajan de 160, 110, a pesar de que tú le estás poniendo ya tres dosis de hipotensor, ustedes le pasan a nitroprusiato sódico. Pero el nitroprusiato sódico en nuestro país no se maneja normalmente en hospitalización, se maneja en terapia intensiva. De ahí, el abetalol, muy buen usado, es mejor que la hidralacina con menos efectos secundarios. Dentro del abetalol, lo que se necesita es utilizar máximo 300 miligramos en 24 horas. ¿Y cómo se utiliza el abetalol? El abetalol se utiliza de 10 o a 20 miligramos intravenosos y luego le vas duplicando. Entonces, verán, es 20 miligramos la primera dosis, entre 20 a 30 minutos se valora, si no, se baja, duplicas la dosis a 40. Si es que en 20 a 40 minutos no te baja, vuelves a duplicar el valor a 80. Si es que en 20 a 30 minutos no te baja, vuelves a duplicar, no, ahí se maneja 80 y si es que no, otros es 80. Entonces es 20, 40, 80, 80, 80. Vuelvo a repetir, 20 miligramos, 40 miligramos, 80 miligramos, 80 miligramos y 80 miligramos. Entonces es lo que yo les decía, 20, 40, 80, 80, 80. Si ustedes suman los tres, prácticamente te estaría dando un valor de 300 miligramos, prácticamente, 300 miligramos en 24 horas. Perdóname un ratito. Hola, buenas tardes. Sí, con el mismo. Ah, sí, 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 me han visitado. Muchas gracias. Muy amable. No, yo tengo con otras dos empresas internacionales, por eso es que no cojo con BMI. Yo le agradezco mucho. Listo. Listo. ¿Qué les estaba comentando? Ah, entonces les decía que la dosis es 20, 40, 80, 80, 80. Si ustedes suman eso es 300 miligramos. Y si no le pasa con eso, nitroprusiato sódico, terapia intensiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estás bien lejos y no tienes nada de eso, miren que se puede utilizar nifedipina, ¿sí? De 10 a 30 miligramos cada 45 minutos si es que es necesario. Se va dando las dosis, ¿sí? Entonces, pero generalmente se utiliza prácticamente la betalol o hidralacina. Ahora bien, si es que ustedes para manejar la terapia crónica, la hipertensión arterial crónica, o para manejar estos picos medios molestosos de diastólicas en preeclampsias que están sobrepasando los 100 de diastólica, pero no llegan a 110, podemos utilizar cuatro medicamentos. En primer lugar, el mejor medicamento para tratar la hipertensión arterial en el embarazo es la alfa-metildopa. Alfa-metildopa y generalmente se utiliza dosis de 250 miligramos o hasta 500 cada 8 horas. 250 miligramos o hasta 500 cada 8 horas. Segundo, nifedipina, que se puede utilizar hasta 60 miligramos diarios. O sea, puedes utilizar 10 cada 6, 10 cada 8, 20 cada 8, pero no pasarte de 30 miligramos, de 60 miligramos diarios. Y tenemos también el hecho de utilizar, el tercer lugar es beta bloqueadores, atenolol, 5 miligramos, atenolol. Y en tal caso, en el peor de los escenarios, si necesito un cuarto medicamento, yo me acuerdo que en Colombia, em,
en Colombia yo llegué a utilizar 4 medicamentos, imagínense. Em, Déjenme ver una cosita. Entonces yo utilicé los 4 en una paciente que no le bajaba la presión por nada, por cierto ya había dado a luz, pero tenía una hipertensión que no le calmaba con nada, hacía unos cuadros bien fuertes, yo recibí prácticamente allá. Ahora bien, si es que necesitamos utilizar como un diurético extra, podemos utilizar la hidroclorotiazida de 25 miligramos diarios, no utilizar de ASA, o sea, furosemida ni locos, pero podemos utilizar hidroclorotiazida. También, o sea, esos 4. Entonces, alfa-metildopa, nifedipina, atenolol y hidroclorotiazida. Estos 3 son utilizados en el embarazo. Como digo, siempre los 2 primeros son los más usados. Ahora bien, ¿cuándo tengo que finalizar el embarazo? O sea, cuando digo no puedo esperar más, tengo que finalizar este embarazo. Cuando tengo cefalea persistente o alteraciones visuales. ¿Sí? Esto es importantísimo. Si tengo eclampsia, es importante también. Si la paciente está con convulsiones, voy a tener que terminar. Tengo que ver si es que tenemos problemas de dificultad respiratoria, si tenemos dolores en el pecho, es importante. Si es que tenemos problemas de saturación de oxígeno, si tengo edema pulmonar, si tengo no se controla la hipertensión arterial. Ya habíamos hablado. 3 dosis de antihipertensivos de manera aguda y no me baja. Si tengo liguria, menos de 500 ml en 24 horas. O si tengo una creatinina más de 1,5 miligramos. Estamos hablando de la mamá. Si tengo plaquetas que se van disminuyendo de 100.000. Si tengo sospecha de abruptio placentario. Si tengo, o que está ruptura de membranas, o si es que está en labor de parto, pues se termina. En fetales, ¿qué me obliga? Restricción de crecimiento severa, que es uno de los temas que tenemos que ver luego, que significa menos de 5 gramos en el percentil, inclusive aquí dice percentil 5, pero ahora se habla de menos del percentil 3, sacarle. Severo oligoamnios. Acuérdense que oligoamnios es de 4, lo normal era de 5 hasta 22. ¿Se acuerdan que yo les dije lila? Entonces, si tengo menos de 5, o sea, 4 para abajo, ya tengo que sacar ese bebé. Perfil biofísico menos de 4, ¿se acuerdan? Menor o igual a 4. ¿Se acuerdan que el perfil biofísico era hasta 10? Y entre 8 y 10 estaría normal. Si es que tengo alteraciones de los flujos Doppler, aquí sí hay que hacer flujos Doppler. La paciente que te llega a emergencia está con presión alta, yo ya le voy a madurar los pulmones, ya le voy a hacer neuroprotección. Si es que le hago exámenes y está todo bien, pues estése quieta, señora, le voy a ver cada semana, voy a hacerle exámenes cada semana porque tiene preeclampsia leve, pero cualquier rato se nos puede hacer severa. Si es que la paciente tiene severa, básicamente tengo que terminar ese embarazo. Entonces, también le voy a hacer pruebas de bienestar fetal. ¿Cuál es aquí? Perfil biofísico y tengo que hacer flujos Doppler. Aquí sí flujos Doppler, porque les había dicho que flujos Doppler se utiliza en pacientes para ver cómo está el estado fetal en el caso que haya un daño a nivel vascular. Ahí sirve el Doppler y aquí sí hay problemas vasculares. Listo. ¿Entendieron la clase? Sí, Doc. ¿Y quedó claro preeclampsia? Entonces, acuérdense en la base de la preeclampsia. ¿Cuál era el propósito de la preeclampsia? Primero, prevenir la preeclampsia en pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Con qué prevengo? Ácido acetilsalicílico 150 miligramos hasta la semana 36. Tengo que hacer exámenes en el primer trimestre de pedir la arteria uterina, los flujos Doppler, a ver que todo esté normal. En el segundo trimestre, si la paciente tiene dinero, exámenes de factores antiangiogénicos y angiogénicos. ¿Se hace a todos? No, se hace a las personas que tienen factores de riesgo. O sea, a la persona mayor de 40 años, a ella le voy a hacer todo esto. Claro que en el eco del primer trimestre se hace arterias uterinas a todas, a todas. Pero ya exámenes como factores antiangiogénicos, no, sale costosísimos, costó pues, más de $200, si más no me equivoco, es ese examen, como 400 creo que cuesta, imagínense. Entonces, no, en este caso solo se haría la de las arterias uterinas, que es un buen parámetro al inicio. Es parámetro del segundo trimestre pronóstico, son justamente lo que les decía yo, de los factores antiangiogénicos y angiogénicos. ¿Con qué hago? Con ácido acetilsalicílico. El calcio puede ayudar, pero en pacientes que tienen déficit de calcio. De ahí no hay ningún estudio que sirva a otra cosa más.
Ya una vez establecida la preeclampsia, tengo que ver criterios de severidad. ¿Es severa o no es severa? Si no es severa, puedo esperarme hasta las 37, 38 semanas. Si es severa, voy a tener que terminar el embarazo. ¿Cuándo? Si tiene más de 34 semanas, probablemente termine ya, porque no tengo que esperar. Si tengo antes de las 34, maduración pulmonar fetal, neuroprotección. ¿Qué es importante? Si es que es severa, prevengo convulsiones con sulfato de magnesio. Y obviamente el cuadro hipertensivo que tenemos que estar ahí viéndole. Si es que pasa de 160 a 110, entra protocolo de hidralacina o protocolo de labetalol. Eso es el resumen. ¿Entendido? ¿No tienen preguntas? No, dos de mi parte, no. Chévere, espero que les haya gustado y quede clara la clase. Les di súper profundo porque les di a nivel de posgrado prácticamente, en el sentido de cosas que tienen que saber, pero súper al grano para que no se compliquen y que les vaya bien en el internado, porque esto es algo que van a ver muchísimo. Aquí hay bastante preeclampsia. Listo. Entonces, que les vaya bien, chicos. La próxima semana tenemos examen y hablo con su representante, ¿sí? Y tenemos práctica. Ya, Doc, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Les vaya bien.